Muy buenas noches, bienvenidos al cierre de Wall Street. A estas horas se dan por concluidas las negociaciones entre demócratas y republicanos. Esto empezó como un teatro, el asunto del techo de deuda y si se iba a pagar o no se iba a pagar la deuda americana. Nadie se ha creído nunca, o por lo menos no en este último mes y medio, que vaya a ser la primera vez en la historia moderna que Estados Unidos impague su deuda, que incurra en default. ¿Se imaginan? Pero está empezando a irse de las manos un poco todo este show americano acerca del techo de deuda y de si hay o no hay acuerdo. Han terminado las negociaciones por hoy. No se van a ver más. No va a ir McCarthy a la Casa Blanca, ni la Casa Blanca quiere saber ya nada del republicano, del portavoz republicano en el Congreso, de Kevin McCarthy. Los equipos de demócratas y republicanos reunidos toda la tarde no han llegado a ningún acuerdo. ¿Por qué? Que lo explique McCarthy. Escuchamos. I've been very clear with the president from day one. We're not going to raise taxes. We've got more revenue coming in to government in a 50-year average than any other time in the history. Only 2 other times do we have this higher percentage. But the problem is we're spending more than almost any time in modern history. So it's a spending problem. We should pull back money that's been wasted. We should help people get jobs by having work requirements. We've seen that work time and again. We should find ways that we cap them. Kevin McCarthy dice, he sido muy claro desde el día 1 con el señor Biden. No podemos gastar más de lo que estamos presupuestando una y otra vez. De hecho, este es el mayor gasto en la historia de Estados Unidos. Cuidado, que tiene razón y no. Es verdad, es el mayor, pero cojan ustedes cualquier país prácticamente. Salvo crisis, guerra o algún problema agudo, normalmente el gasto, lo que hacen todos los políticos es elevarlo. Es llegar y decir, voy a hacer esto de más. Y eso supone un gasto extra sobre lo que había anteriormente. Es decir, casi siempre el año siguiente es el año de mayor gasto de la historia. Por eso hay que elevar una y otra vez el techo de deuda. Si no, no haría falta, porque estaría gastando lo mismo. Pero, decía yo, han terminado esto. Creo que de hecho podemos ver uno de los tweets que ha puesto el propio McCarthy. Y en esto sí que hay que fijarse. Quedan 9 días. Ya ni eso. Para ese deadline, para esa línea roja que ha marcado el Tesoro estadounidense, que ha marcado la secretaria Janet Yellen. El 1 de junio hay impagos. Y dice, claro, quedan 9 días, pero es injusto trasladarle la presión, dice Kevin McCarthy, al bando republicano. Ha tenido Joe Biden 100 días. Y nos dijo que no se iba a sentar ni a negociar, textualmente con esas palabras. En esa línea, ahora se está negociando y pareciera que ya hay un acuerdo. Esas fueron las últimas filtraciones, eso es lo que se le escapaba a algunos. De hecho, hemos hablado aquí muchas veces de esa filtración de la congresista de Texas diciendo ya hay acuerdo, ya está cerrado. Y por eso damos por supuesto, nosotros y el mercado, que se mueve al alza en vez de desplomarse pensando que va a haber un default. Claro, damos por supuesto que esto es un show y que va a terminar en algún momento. En eso estamos todos. Pero es que el show cada vez se acerca más al abismo. Están jugando de verdad a una cosa peligrosa. Hay cierta imprudencia ya en estas negociaciones, al punto de que Janet Yellen ha puesto a su equipo a trabajar, a llamar a las distintas agencias y a los distintos puntos de presidencia de la Reserva Federal, pues eso, a Atlanta, a Kansas, a todas, para decirles que vayan hablando con los fondos y preguntando si es posible que se retrasen en algún punto algunos pagos. Ojo, porque esto ya sí es peligroso. Es un paso más allá. No sé si forma parte de las negociaciones de Biden, pero que la secretaria del Tesoro asuma que es probable que tenga que retrasar los pagos y para no incurrir en default vaya pidiendo ya que le retrasen algunos de esos pagos, eso sí tiene ya un peligro importante. De momento, hoy, otro día mal gastado. Queda lo que queda, y ya no queda tanto para ese impago, que sería, insisto, histórico. Al menos en la actualidad, en la edad moderna de los Estados Unidos, un impago por parte de la propia Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos. En esto están unos y otros, otros y unos. Veremos qué dice en apenas media hora la Casa Blanca al respecto de todo esto. Pero si me permiten, no es lo único que está pasando. Resulta que dentro de todo esto, y vamos ya directos a volcarnos en el resto de noticias de la actualidad, pero mirando hacia el lado económico, Javier del Valle, otro que ha aparecido por esa Cámara de Representantes, pero no a negociar, es Jerome Powell. La Reserva Federal apareciendo en un momento muy concreto y muy preciso, pero dice que no tiene nada que ver con el techo de deuda. Hombre,
cuanto menos ha levantado suspicacias el señor Powell. Menudo día para ir. Y si no tenía nada que ver con esto, menudo día para poder haber cancelado esta reunión y no tener que acudir hoy a hablar con los demócratas. ¿Qué ha dicho Jerome Powell? ¿Qué se sabe de ese extraño encuentro de Jerome Powell? ¿Cómo lo estás viendo tú? Efectivamente, José, es cuanto menos curioso que Jerome Powell, justamente en un momento en el que se está debatiendo sobre ese techo de deuda y esas negociaciones entre demócratas y republicanos, pues Jerome Powell decida reunirse con los demócratas en el día de hoy. De hecho, ha llegado ya a la Cámara, al Capitolio, es en Washington, de hecho, donde se va a reunir, y dicen que es con la coalición de nuevos demócratas, y aseguran desde la Reserva Federal que esta reunión había sido planeada durante mucho tiempo y que no responde a el techo de deuda, a esta negociación que está habiendo durante el techo de deuda. Por lo tanto, que no se iba a hablar sobre ese tema. Eso lo ha dicho la portavoz de la coalición de nuevos demócratas, Emma Wade, que dice que Jerome Powell no va a tratar el techo de deuda con los demócratas y que no va a ir a hablar sobre ello, que es una reunión que ya estaba pactada y planeada desde hace mucho tiempo. Tampoco nos han dicho el contexto ni para qué es la reunión, pero estaba pactada desde hace tiempo. Eso sí, recuerden que mientras tanto los problemas siguen. Janet Yellen ha pedido, como bien decías, José, que si puede empezar a retrasar los pagos, y por ahora no hay acuerdo sobre la mesa. No sabemos qué va a decir Jerome Powell, pero algo está diciendo. Hablando de Silicon Valley Bank o de ese tipo Podría de rescates. ser. O a lo mejor sobre algún tipo de política que tendrán que aplicar próximamente. Sobre el techo de deuda, sobre cambios en los tipos de interés. No lo sabemos, por supuesto no hay nada, sería todo especular, José. Pero es un encuentro raro, desde pero luego. es un encuentro, sí. Esto respecto a los tipos de interés, enseguida miramos, por cierto, a los de Europa. Pero antes, saltando desde Estados Unidos hasta Europa, Javi, datos de PMI. El sector manufacturero ya sufre el golpe de las subidas de tipos, ya sufre el golpe de que el mercado caiga y caiga el empleo, y no tanto el de servicios. Cuéntanos cómo han ido esos datos tanto en Estados Unidos como en Europa. Hoy ha sido día, efectivamente, José, de PMIs preliminares. Recuerden esa lectura flash que otorga el proveedor S&P Global sobre estos PMIs, que no dejan de ser encuestas que se realizan a los managers de las empresas, a los directivos, y donde se les pregunta sobre la actividad empresarial. Se les hacen varias preguntas con diferentes temas y los encuestados pues responden. Los directivos de las empresas responden sobre estas encuestas. Por supuesto, esto el S&P Global lo hace en todos los países y hemos conocido hoy sobre todo los países europeos y Estados Unidos los datos. Eso sí, son los preliminares del mes de mayo. Recuerden que mayo estamos a día 23, no ha terminado todavía, así que es una lectura flash que denominan ellos, o preliminar, que sería como lo diríamos nosotros. Bueno, por supuesto, si miramos hacia Europa y hacia Estados Unidos también, vemos un comportamiento claro en los PMIs, y es el siguiente. El sector servicios se mantiene muy fuerte y de hecho sale por encima de lo que se esperaba, por encima de las previsiones, mientras que el sector manufacturero se sigue contrayendo y sale por debajo de las previsiones. Esto es más o menos lo que ha ocurrido en todos los países de la zona euro y también en Estados Unidos. Por ejemplo, en la zona euro el PMI manufacturero sale en 44,6, por debajo de 50, eso significa que la actividad de mes a mes se ha contraído. Si está por encima de 50 es que se expande. Por ejemplo, el de servicios sale en 55,9, está expandiéndose, y el de servicios ha salido por encima de lo que se esperaba y el manufacturero por debajo de lo que se esperaba en la zona euro. Si miramos en Estados Unidos ha sido exactamente lo mismo. Vemos un PMI de servicios que se esperaba en 50 y sale en 52,6, disculpen, y sale en 55,1, por tanto por encima de lo esperado el sector servicios, que de hecho marca un máximo de 13 meses, y el manufacturero en cambio vuelve a contracción. Se esperaba que se situase en 50 y la actividad manufacturera vuelve a contraerse en el mes de mayo, cae hasta 48,5. Javi, esto es un poco que en realidad la gente se está gastando lo que no está produciendo. O sea, que el sector manufacturero caiga así quiere decir que hay una debilidad en el empleo, que es llamativo que el sector servicios sí esté resurgiendo, porque quiere decir que la gente sí está haciendo ese gasto, ese consumo. Cuidado con eso. Hay que entender también que se creó una divergencia muy grande tras la pandemia. De hecho, muchas gestoras, estuvimos analizando muchos informes de gestoras, alertaban de esto desde ya 2022. En la pandemia lo que pasó es que el sector servicios sufrió mucho más que el sector manufacturero al recuperar la pandemia. Se consumían muchos más bienes, duraderos, no duraderos. El manufacturero se comportó mucho mejor también al salir de esa pandemia, mientras que el sector servicios fue un sector que sufrió mucho con la pandemia y que poco a poco en 2021 y 2022 es cuando ha ido recuperando terreno y haciéndolo peor. También hay que entender que dentro del ciclo económico la parte manufacturera es más sensible al ciclo y a lo mejor se adelanta, mientras que la de servicios
suele ser una parte que no está tan ligada al ciclo o que puede resistir más o ser más tardía en reflejar una contracción. Así que, porque la gente no se da cuenta de que tenía que ahorrar. efectivamente, lo que y está mientras claro, te va viniendo la recesión, tú sigues gastando, el sector servicios sigue hacia arriba y tarda en notar Eso el es. golpe, porque cuando tú te das cuenta de que no te tenías que haber gastado el dinero, el sector servicios ya había crecido eso porque ya te lo habías gastado. lo que está claro es que uno de los dos miente, José, ya sea el sector servicios o el sector manufacturero, cada uno está dando una imagen distinta. Uno muestra una economía fuerte, otro muestra una economía en contracción / recesión. Veremos cómo se desarrollan. Es muy raro, muy raro. Decía yo que, ya que hacíamos ese salto de charco, hablábamos de Powell y esa extraña reunión, aquí quien está hablando es Nagel, desde el Banco Central Europeo, sobre la subida de tipos de interés. Ojito a la alerta que lanza el Banco Central Europeo a estas horas de la noche. José, todos algunas noches a beberse un vaso de whisky y a decir qué van a decir al día siguiente, pero parece ser que de vez en cuando coordinan los mensajes desde el Banco Central Europeo y desde la FED y aparecen miembros a hablar dando exactamente los mismos mensajes que parecen discursos copiados y pegados. Ayer conocíamos a James Bullard, que bueno, él sí que ha sido muy referente en cuanto a subidas de tipos, diciendo que los tipos tienen que ir todavía más alto con esa regla de Taylor, diciendo que todavía no estábamos en terreno restrictivo, pero es que hoy lo conocemos desde el BCE, donde Nagel pues ha querido pronunciarse también al más puro estilo James Bullard y donde dice que se necesitan varias subidas todavía de tipos de interés. Esto no es nada nuevo en el BCE, ya se sabe que por lo menos otras 2 subidas están pronosticadas de 25 puntos básicos. Algunos miembros ya adelantaron hace semanas que incluso en septiembre podíamos ver otra subida, incluso irá por ese 4% en la tasa terminal. Pero vamos, lo que está claro es que se necesitan varias subidas de tipos de interés y hoy Nagel ha querido salir para dejarlo claro, José. Pues mira, mientras intentan presionar para que haya una recesión, hay que tener mucho cuidado porque lo que estamos es empezando a ver un escenario bélico en el que parece que todo lo que vemos siempre lo vemos lejos. ¿Por qué se preocupa más Polonia, Hungría incluso, si me permiten, Moldavia, de lo que está ocurriendo en Ucrania que alguien a quien le queda tan lejos? Pues porque no, precisamente por esta razón, porque de pronto te queda lejos, porque los nombres no te suenan familiares. Cuidado con lo que está ocurriendo. Rusia acaba de advertir de que ha detectado 2 aviones bombarderos de Estados Unidos sobrevolando su frontera sobre el mar Báltico. Es decir, cuidado, porque esto ya no estamos hablando de aviones que le hayan prestado a Ucrania, etcétera, etcétera. Ni estamos hablando de UAVs, ni de vuelos internacionales. Estamos hablando de que Rusia advierte de que está viendo aviones bombarderos de Estados Unidos, pilotados por estadounidenses, rozando sus fronteras, que están demasiado cerca, ha advertido. Cuidado porque la escalada puede ser muy fuerte. Ahora vamos a ver, porque esta misma mañana advertían desde Rusia de lo que han llamado un apocalipsis nuclear. Creo que estamos perdiendo el norte con este asunto. De hecho, desde Estados Unidos, en lugar de, igual que Rusia dice esto, desde Estados Unidos, lo que están diciendo sobre estos ataques que está habiendo en la frontera de Rusia, en teoría son por fuerzas de liberación rusa, que son, en teoría, todo esto, insisto, todo esto, todas las noticias sobre la guerra, pónganlas siempre en cuarentena, pero lo que está habiendo son ataques dentro de la frontera de Rusia, en teoría, hechos por rusos que son pro-ucranianos, contra, en teoría, el gobierno del Kremlin. ¿Cuánto hay de verdad, cuánto no? Lo de siempre, hay que mirarlo desde uno y otro lado. Bombarderos estadounidenses cerca de la frontera de Rusia. Le preguntan también al Departamento de Estado norteamericano por los ataques en Belgorod, insisto, dentro de la frontera de Rusia. Y dicen que no son quienes en Estados Unidos para decirle a Kiev si puede o no atacar dentro del territorio ruso. Hemos pasado, recordarán ustedes, que cuando empezó el conflicto y se dotó de armas a Ucrania, se dijo son armas para la defensa, se intentaba quitar cierto hierro a todo esto, más allá de lo que luego ocurriera. Pero el lenguaje diplomático era, no queremos una escalada. Y para evitar una escalada todo el mundo hablaba de, lo que se da es para defensa, no es para una invasión. Hemos pasado de eso a un, no somos quienes para decirle a Kiev lo que debe hacer en territorio ruso. Mientras Rusia además entra en esto. Cuidado con la escalada que está tomando el conflicto, que no... Bueno, Víctor Orbán, declaraciones en Bloomberg Televisión, el presidente húngaro, hoy ha dicho, insisto a nuestros compañeros de Bloomberg Televisión, que él no ve a Ucrania ganando la guerra y que por lo tanto quiere bloquear, y ha bloqueado, la ayuda que envía
Europa a Ucrania. Le escuchamos. Said you would block the aid that the European Union wants to give to Ukraine at this particular time. And I wonder how you, a country that is, you have been invaded by Russia, you know what that is like, why you do that? First of all, thank you very much for the possibility to have that conversation. One small additional remark. 17 years in power and 16 years in opposition. That's equally important. Anyway, on the war issue, you should know that, that Hungary has a very unique situation in this whole war because Ukraine is not a country far away. Ukraine is our neighbor. Second, we have minorities, ethnic minorities living in Ukraine, 200,000 something. Yes. And they are part of the war. They are conscripted as soldiers to the Ukrainian army, and they die. Por aquí tenemos a Orbán hablando de todo esto, de que son sus vecinos, de que ven lo que ocurre y que se pierden vidas diariamente. Dice cosas a considerar y cosas a tener en cuenta, porque en realidad hay que escuchar a todo el mundo, pero igual que habla de que antes no era un país, etcétera, etcétera, y que no vamos a entrar en este tipo de diatribas, él dice que su posición, ahí le tienen, es intentar como políticos salvar vidas, y que no cree que enviar ayudas para alimentar un conflicto salve vidas. Claro, habría que preguntar el qué y el cómo. Desde luego, Ucrania no estaría de acuerdo con esta decisión. Lo cierto es que Hungría no va a enviar esas ayudas y, por lo tanto, está bloqueando esos 500 millones de euros que Europa debe enviar en el octavo paquete hasta Ucrania. Escuchamos a Orbán hablar exactamente de esto. But the question is not who invaded whom, the question is what will be the next morning. The next morning, the fact is that more and more people will die, and there is no chance to have a victory on neither side. So this is a war which just deprive many persons from lives without having results. But surely you can't, we can all agree that the diplomacy before Ukraine was not successful, but there is a very big difference between the failure on that and the mere fact of invasion. And what intrigues me is you, as someone, it was one of the great reasons you came into politics. You made a great deal about 1956 and fighting for freedom. Bueno, Orbán hablando de que ninguno de los dos bandos parece ir a ganar la guerra y que desde luego Ucrania dice, va a decirlo ahora mismo y lo ha dicho en esa entrevista, Ucrania no está en disposición de hacerlo, entre otras muchas cosas porque la OTAN no está enviando soldados. Y no parece que lo vaya a hacer. Y no hay una posibilidad de victoria. Esto está enquistado y lo que quieren es pararlo y una vez esté parado el conflicto, negociar la paz. De hecho, lo dice justo aquí. The most important thing for the international political community is to save lives, especially when you are convinced, as I do, that there is no chance to win this war. So therefore, what we should do far more energy invest into to convince everybody that the only solution is ceasefire. And then after the ceasefire, peace talks should start. And then we could back to your point, yeah? But do you really think there is no chance of Ukraine winning? That's my point. They stand very little chance of winning without the aid which you are currently blocking. No hay opciones de que gane la guerra. No la hay. Eso es lo que dice. Y aquí le tienen hablando sobre qué se debe hacer y qué no el señor Orbán. Insisto, es verdad que dentro de los países que sembraban esa Unión Europea y esa unidad de apoyo a Ucrania, Orbán nunca ha sido el más proclive a Europa. Pero también es cierto que llegados a este punto, bueno, pues tiene esta parte de negociación. ¿Qué no quiere Ucrania? Congelar el conflicto porque dice que eso ayudaría a que Rusia se rearmara y que en realidad no habría paz, sino que se lanzarían encima otra vez y rearmados de lo que hubiera conquistado y ganado Ucrania. De hecho, a eso se ha referido Jens Stoltenberg, que ha contestado a Víctor Orbán y le ha dicho que él cree que Ucrania sí está ganando terreno, que han liberado terreno y que están ahora reasentando ese terreno liberado y cree y confía en esa victoria de la totalidad de la liberación, dice, insisto, palabras de Jens Stoltenberg, del terreno ucraniano. Lo que seguro, dice Stoltenberg, no va a pasar, opinión de la OTAN, es que gane Vladimir Putin. Así que con esto de un lado y del otro, en realidad hay que hablar de cuál es la posición de Europa.
porque ha salido Josep Borrell, alto representante de Exteriores, a decir que en realidad la guerra está siendo un aprendizaje para Europa y que hay que enviar ese octavo paquete de ayuda. Le escuchamos y analizamos lo dicho también desde el seno de Bruselas. Es por eso por lo que hemos propuesto un octavo paquete de otros 500 millones que siguen en discusión. Espero que los obstáculos para su aprobación se puedan superar esta semana en las discusiones en los comités técnicos, pero hoy todavía no tengo un acuerdo unánime. No hay acuerdo unánime, porque Hungría no quiere, que es lo que les comentábamos. ¿Qué más ha dicho Josep Borrell? Marta Vilar, buenísimas noches. Ojo a las declaraciones del alto representante de Exteriores, que ha llamado a Ucrania el laboratorio de Europa en materia de defensa. Cuéntanos. Pues sí, muy buenas noches. Hoy de nuevo ha hablado Josep Borrell, alto representante de política exterior de la Unión Europea, y lo ha hecho después del Consejo de Ministros de Exteriores en Europa. Un Consejo de Ministros donde, por cierto, de nuevo se ha vuelto a hablar de dinero, de apoyo financiero a Ucrania, y lo que ha dicho Josep Borrell es que se está barajando un nuevo paquete, el octavo ya, de ayuda financiera a Ucrania en 500 millones de euros, pero eso sí, dice que de momento no hay ningún tipo de acuerdo unánime entre los miembros de la Unión Europea. También se ha hablado de otras cuestiones, por ejemplo, se ha dicho que bueno, pues la gran mayoría de países se han manifestado a favor de aumentar la dotación del European Peace Facility con otros 3.500 millones, dinero, por cierto, que no en su totalidad iría a Ucrania, es decir, que parte de ese dinero iría a otras causas que no fueran Ucrania, pero también relevante, otras cuestiones que también ha tratado Josep Borrell, contundente desde luego en esas palabras donde ha dicho que la guerra ha servido como una especie de laboratorio para Europa. Dice que ha sido un laboratorio donde se ha podido ver cuáles eran las carencias de la Unión Europea y cuáles debían ser las prioridades también del bloque comunitario. Además, también ha dicho que bueno, la Unión Europea ha sido uno de los bloques mundiales que más ha ayudado a Ucrania, que más apoyo han mandado al país. Dice que han rebasado ya la cifra de los 65.000 millones de euros, y además también ha hablado directamente de las palabras polémicas hoy que ha pronunciado el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. En este caso, el húngaro ha dicho que en su opinión Ucrania no puede ganar la guerra y que por eso hay que parar con el suministro de armas a Ucrania y con el suministro también de otros tipos de apoyo, entre otros casos, por ejemplo, el apoyo financiero. Bueno, pues lo que ha dicho Josep Borrell es que los ministros europeos no comparten esa tesis del primer ministro húngaro. Dice que Ucrania sí que puede ganar esta guerra y que se está defendiendo de manera eficiente y hay que seguir mandándole armas para que pueda hacerlo. Bueno, pues ahí están y en eso andan todas las negociaciones. Por cierto, y hablando todavía de esto, una última hora al respecto de lo que se está enviando y apoyando a Ucrania es Dinamarca. Va a enviar, ya lo saben, a una serie de militares a las regiones fronterizas para entrenar a algunos pilotos, y también recibirá a miembros del ejército ucraniano para entrenar a esos pilotos de F-16. Dice que podrá empezar con el entrenamiento de pilotos ucranianos en el manejo de cazas F-16 a finales del próximo mes, es decir, de junio. Le va a llevar medio año y se han comprometido en este proceso Reino Unido, ya lo saben, pero también Países Bajos y Bélgica. Todo esto en medio de un entorno en el que, como les comentaba yo antes, se ha hablado de apocalipsis nuclear. Este es el nivel, el lamentable nivel que estamos alcanzando en este conflicto y que un servidor, si me permiten, no querría ver. Javier Luengo, exactamente cuál es el contexto de todo esto. Muy buenas noches. Efectivamente, ¿qué tal? Muy buenas noches. El G7 tiene ya la respuesta que esperaba por parte de Rusia a ese comunicado sobre el desarme nuclear emitido el pasado fin de semana tras la cita en Japón. El Ministerio de Relaciones Exteriores no se ha hecho esperar, el de Moscú, el de Vladimir Putin, y a través de un comunicado lo que critica, dice, es la retórica occidental sobre el uso de este tipo de armamento en la guerra con Ucrania. Dice que solo tiene el objetivo de ejercer presión psicológica y político-militar sobre Rusia y sobre China. Subyace, dicen, a todo esto desde Moscú un deseo patológico en contra de los rusos, pero también en contra
de Pekín. La reacción llega, como decíamos, tras la cita de la semana pasada en Hiroshima de las 7 mayores economías del mundo, en la que instaron a Rusia a dejar de lado el armamento nuclear en este conflicto bélico. Cita en Hiroshima, simbólico por ser uno de los escenarios de un gran desastre nuclear durante la Segunda Guerra Mundial. Esto en Moscú, José, pero también ha hablado hoy el Consejo de Seguridad Nacional, concretamente su vicepresidente Dmitry Medvedev, y asegura que cuantas más armas se vayan enviando a Ucrania, también cuanto más pilotos, en referencia a esos entrenamientos F-16, se hagan a tropas y a soldados ucranianos, más probable será un escenario bélico continuado en Ucrania. Y además a todo esto, dicen, habrá apocalipsis nuclear. Se culpa de todo esto a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Reino Unido, pero también a la Unión Europea. Se ha pronunciado así Medvedev durante su discurso, una intervención en la que el político ruso ha aprovechado para hablar sobre esa incursión de tropas rusas en la zona fronteriza de Belgorod, después de que se hayan denunciado por el gobernador de Putin en la zona varios ataques de drones durante esta madrugada contra 2 edificios residenciales y además otro administrativo. Por cierto, José, que Medvedev también ha aprovechado este discurso de hoy para criticar 2 alianzas, la del AUKUS, esa de Estados Unidos, Reino Unido y Australia en el conflicto paramilitar, y el Quad, en el que también se sientan Japón o la India. Dicen que no son más que muestras de hostilidad de la OTAN. Gracias, Javi. Y yéndonos de nuevo al sector financiero, protagonista Binance, cuidado, porque se acuerdan del escándalo, el escandalazo de Sam Bankman-Fried con FTX, que mezclaba los activos que tenía con el dinero que le iban dando los depositantes. No era un Ponzi, porque no era piramidal, pero en realidad se estaba quedando dinero, lo estaba moviendo a otros sitios, etcétera, etcétera. Y se vieron estafados, incluso grandes personalidades, como le ocurrió a Peyton Manning, el ex quarterback de la NFL. Bueno, pues cuidadito, no vaya a salpicarle esto a Binance, que parece que también ha mezclado sus fondos con los de los clientes. La situación es diferente, ¿en qué coinciden? ¿Qué está pasando aquí exactamente? Sergio Fernández, buenas noches. Muy buenas, José. Pues ya estoy por aquí un día más para contarte la noticia más importante del día dentro de la industria cripto, y esta vez, una vez más, tenemos que hablar de Binance. Y es que sigue el FUD, en este caso siguen las noticias negativas en contra de Binance, y es que hace apenas unas horas hemos conocido una noticia por parte de la agencia Reuters que apunta a que mezcló sus ingresos con los fondos de sus clientes. Apunta a que esto sucedió en 2020 y 2021. De hecho, muchos medios se han atrevido ya a comparar lo que ha sucedido ahora con Binance, con lo que ya sucedió el año pasado con FTX, que quebró precisamente en noviembre del año pasado. Y bueno, es que básicamente esta investigación lo que hace es que dice que la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, Binance, que tiene 64.590 millones de dólares, si quiebra Binance, pues lo más normal es que prácticamente desapareciese lo que es el mercado cripto. Pues apunta a que ha mezclado sus fondos propios con el dinero de sus clientes. De hecho, entre otras cosas, dice que lo hacían prácticamente a diario, que las cifras, las sumas, ascenderían a unos miles de millones de dólares, y que bueno, que además, por si todo esto fuera poco, que ya de por sí suena bastante mal, apuntan a que lo estarían haciendo, o a que lo habrían hecho a través del banco que ya quebró, a través de Silvergate Bank. Eso sí, en varias ocasiones Reuters apunta a que no ha podido verificar de forma independiente ni las cifras ni la frecuencia con la que hacían estas operaciones, pero sí que apuntan a que bueno, que no solo sería incumplir, porque es verdad que no se puede tener en Estados Unidos, la normativa de Estados Unidos no permite tener por un lado los fondos de los clientes y por otro los fondos propios. Tienen que estar separados, y en este caso, si Binance lo estaba mezclando, pues estaba incumpliendo las normas de Estados Unidos. Pero claro, además también, de alguna forma, si esto fuese cierto, estaría poniendo en peligro los fondos de sus clientes, aunque Reuters también ha dicho que no ha podido encontrar ninguna evidencia de que el dinero de los clientes se haya perdido o se haya sustraído. Como ves, una noticia pues que desde luego la lees y asusta, en principio asusta, pero es verdad que hay ciertas cosas pues que de momento no se han podido demostrar. Lo que sí que se puede demostrar es que ha salido uno de los ejecutivos de Binance, Patrick Hillman, arremetiendo contra este periodista de Reuters, diciendo pues que al final son como 1000 palabras que se basan en teorías conspiranoicas, en un ex empleado que estaba infiltrado, un ex empleado de Binance que estaba infiltrado por parte de Reuters y que según él es el que está aportando estos datos, pero a que no han podido aportar nada
fehacientes. Sobre todo se enfoca, en este caso Patrick Hillman, en lo que te estaba comentando, que Reuters ha reiterado en más de una ocasión pues que no podía encontrar pruebas ni de las cifras ni tampoco la frecuencia con la que se mezclaban estos fondos, y también pues que tampoco puede demostrar que se hayan sustraído o que se hayan tomado los fondos de los clientes. Binance de momento sobre todo se aferra a esto. Sí que es verdad que dice pues que no es la primera vez que han reconocido pues que en los años anteriores han hecho cosas pues que estaban un poco fuera de la ley, fuera de la regulación, pero también apuntan a que el equipo de compliance, a que el equipo legal de Binance pues ha aumentado muchísimo, y a que ahora hace ya tiempo que están haciendo las cosas correctamente. De momento, una noticia que puede hacer tambalearse al mercado cripto todavía no se ha confirmado, tenemos el desmentido por parte de Binance, vamos a ver cómo evoluciona y por supuesto lo contaremos y analizaremos al detalle aquí en Negocios Televisión. Efectivamente, estaremos encima, como no puede ser de otra manera. Gracias, Sergio. Un último asunto que mezcla lo geopolítico y lo económico, porque casi siempre van de la mano. Una explicación suele llevar a la otra. Estados Unidos y China están chocando en el mar meridional desde hace tiempo, lo hacen incluso en las aguas territoriales de Taiwán, que sí, bueno, en toda la zona del Indo-Pacífico, pero en el mar meridional en concreto ahora lo hacen incluso por la pesca. Joe Biden ha declarado ilegal la forma de pesca que está llevando a cabo China para con algunas especies, pero sobre todo además lo vincula al hecho de que muchos de esos barcos pesqueros chinos van escoltados por pequeñas barcazas militares chinas, para evitar que haya problemas y que la tensión de ese tipo de pesca le genere un problema a China. Estados Unidos lo que está haciendo ahora es lo mismo, hacia el otro lado, pero intentando hacer como de bando protector, digamos. El tema es que en realidad lo que están haciendo es elevar muchísimo la tensión por esa pesca. Es verdad, aquí lo tienen, que en cuanto a pesca ilegal, pues aquí tienen los países en los que se supone que está clasificado, insisto, según la iniciativa internacional de la Organización contra el Crimen, y en este sentido mirando en concreto a esa pesca ilegal. China lo estaría encabezando, y en base a esto Joe Biden lo que ha dicho es: demos el golpe. Digamos también que hay que ir por ahí, y cuidado, porque eso, igual que se eleva la tensión con Rusia por un lado, ahora se eleva también por el lado de China. Así que importante todo esto. Es un conflicto en realidad, pues se está viendo también un conflicto armado, si me permiten, de alguna manera por detrás. Pues en realidad sí, en tanto que esos barcos de pesca, esos buques, esas pequeñas embarcaciones de uno y otro lado ahora van escoltadas para, en teoría, parar unos a otros. Vamos a ver si de eso del mar meridional no termina saliendo también algo terrible. Hasta aquí toda esta parte de noticias del día, que no son pocas. Eduardo Irastorza, profesor de OBS